Hola, bienvenidos a Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que alguna vez fueron al cine con una chica especial los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre True Romance de Tony Scott. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Cine Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Sefink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comentar una película que a mí me marcó tremendamente. Es una película del director Tony Scott, en paz descanse, este director del cual ya hemos hablado en este podcast. Por lo menos recuerdo en una ocasión cuando hablamos de su película The Hunger, su ópera prima. Es un director británico que es hermano de Ridley Scott, que aún vive y que sigue haciendo películas como Desesperado, que parece una máquina de hacer películas. Y la película en cuestión que vamos a comentar hoy es True Romance, que ya la habíamos mencionado en el capítulo anterior en el que hablamos sobre Natural Born Killers. Y justamente la mencionamos porque ambas son dos películas que fueron escritas por Quentin Tarantino, dos guiones escritos por Quentin Tarantino antes de filmar su ópera prima, antes de filmar Perros de Reserva. Entonces, estos dos guiones que Tarantino pues los tenía pensado, en algún momento llegó a pensar, esta va a ser mi primera película como director, terminaron no siéndolo, dado que pudo filmar Perros de Reserva. Entonces, como les comentaba yo en el capítulo anterior, cuando le ofrecieron dirigir True Romance, ya no quiso porque dijo, no, ese iba a ser mi debut, pero ya hice mi debut. Entonces, eh, la película, el guión se lo compró una empresa pequeña. Le dieron, según yo leí, le dieron $50,000 por el guión. Sin embargo, la película terminó, al igual que Asesinos por Naturaleza, en manos de compañías productoras más grandes que tenían tratos con los grandes estudios. En este caso estamos hablando de Warner Brothers, al igual que en el caso de Asesinos por Naturaleza. Entonces Tony Scott leyó el guión, le encantó y dijo, yo quiero hacer esta película. Y Tarantino dijo, paso. No podía haber un mejor director, ¿no? Porque Tarantino era fanático, era admirador de Tony Scott. Entonces, esta película trata sobre un hombre, un geek, que trabaja en una tienda de cómics, que es tímido, que incluso a grandes rasgos la película trata de un geek que se enamora de una sexoservidora, que la saca de la vida de sexoservicios, se hacen novios, se topan con un maletín lleno de cocaína, se van a Hollywood, intentan venderlo y la cosa termina en balazos, violencia, todo lo que conocemos de Tarantino. Me parece que es una película como muy al estilo de Elmore Leonard, este novelista estadounidense que hace historias, que escribe historias, novelas de misterio, como tipo hard boiled, que le llaman, o tipo noir, no, perdón, más bien como tipo noir o como tipo true crime, así de esas historias, pues un poco como lo que resulta siendo Jackie Brown, obviamente, porque pues Jackie Brown está basada en una novela de él. Y creo que aquí también se nota mucho la influencia de Elmore Leonard, de esta cuestión en la que personas normales, así como Jackie Brown, se ven involucrados en una cuestión del crimen organizado.
Entonces, este protagonista, Clarence Worley, interpretado por Christian Slater, a mí me parece muy interesante la primera escena porque le está diciendo a una mujer en un bar con la que parece que puede ligar, le dice, hoy voy al cine a ver 3 películas de Sonny Shiva, el mejor actor de artes marciales. Y le dice, ¿quieres venir conmigo? Y es evidente que la chica se siente atraída por Clarence, pero no le atrae en lo más mínimo ir a ver 3 películas seguidas en un cine Grindhouse de artes marciales y lo batea. Y a Christian Slater no le importa, él prefiere ir a ver esta retrospectiva de Sonny Shiva solito que salir con esta chica. Entonces es evidente que esta mujer no le atrae, o sea, es evidente que no le movió nada la gran atracción porque él prefiere irse solito a ver su trilogía de Sonny Shiva. Pero ahí es cuando en ese cine es donde conoce al personaje de Patricia Arquette, que llega, que le avientan las palomitas encima, que se sienta junto a él, que se lo liga, que lo sonsaca para tomar café y pie después de la película, que después le pregunta ahora dónde vamos, él la lleva a su lugar de trabajo, a esta tienda de cómics, él le dice que le gusta mucho su trabajo porque le encantan los cómics y platicar con la gente sobre cómics y tienen una noche romántica, sexual y a la mañana siguiente ella le confiesa que es una sexoservidora y que el jefe de Clarence contrató a través del padrote, del proxeneta de esta chica, de Alabama, la contrató su jefe, el jefe de Clarence, para que lo engañara y lo hiciera creer que se estaba ligando a una mujer o que una mujer se lo estaba ligando a él. Lo que pasa aquí es que hacen tanta química en esa primera noche, que ella abandona su trabajo de sexoservidora y se hacen novios. Ahora, Clarence no puede vivir sabiendo que existe este proxeneta, porque incluso ella ya le habló sobre lo violento que es y ya lo vimos en una escena en la que balacea a unos gangsters afroamericanos y les quita un maletín de cocaína. Este personaje está interpretado por el gran Gary Oldman, que es un proxeneta blanco que se siente negro y que habla como negro, se viste como negro, todo un personajazo. Y Clarence Worley lo mata. Literalmente va al lugar, pues a este prostíbulo, mata al proxeneta y se lleva el maletín de la cocaína pensando que es la ropa de Alabama. Y cuando se dan cuenta, tienen en sus manos un maletín de cocaína. Incluso van a ver al papá de Clarence, que es un policía, interpretado impecablemente por Dennis Hopper. Le piden si les puede investigar qué onda con ese proxeneta y con ese maletín de cocaína, y él les dice, ya investigué, la policía piensa que es una venganza de parte de los afroamericanos que mataron, entre los cuales estaba Samuel L. Jackson, por cierto, eh, y le dice, están libres, o sea, la policía piensa que fueron los afroamericanos. Entonces, Clarence y Alabama se van a Hollywood a buscar a un amigo suyo que es aspirante a actor, que les presenta a un productor de Hollywood para ver qué pueden hacer con esa maleta de cocaína, a quién se la pueden vender. Sin embargo, el dueño de dicha maleta, interpretado por Christopher Walken, haciéndola de un mafioso llamado Vincenzo Cocotti, sí, Vincenzo Cocotti, eh, interroga al papá de Clarence, lo mata en una escena brutal, una escena de un monólogo totalmente tarantinesco, lleno de intimidación, lleno de
de violencia, de tensión, de violencia psicológica, y se inicia esta cacería, esta persecución en la que Clarence y Alabama no saben a lo que se están enfrentando. Y eso se me hace muy interesante de la película, que el público sí sabe, porque aunque la película tiene un narrador que escuchamos su voz en off, que es ella, es la voz de Alabama, la película no está narrada desde un punto de vista de un personaje. La película tiene un narrador omnisciente que es el director, y este director nos muestra las diferentes fracciones, o digamos, no, perdón, los diferentes bandos que andan detrás del maletín de cocaína. Entonces, el público sabe más que los personajes y estamos más ansiosos y tensos porque sabemos a lo que se están enfrentando cuando ellos no tienen idea de la magnitud del problema en el que se están metiendo. Y esto culmina en un tercer acto lleno de acción, violencia y y mucha tensión, mucha tensión. Para mí esta es una película logradísima por parte de Tony Scott. Pero bueno, dejaré otros comentarios para mi segunda participación. En este momento le voy a pasar el micrófono a mi compañero y amigo y hermano del alma, Paquito Rodríguez. ¿Tú cómo viviste True Romance? Hola Fernando, muchas gracias. Híjole, pues, primero quiero hacer el comentario de que esta película por medios legales es imposible de conseguir, se me hace una atrocidad. Yo la tengo en DVD en algún lado, pero no aquí, y me parece que es imperdonable que ningún servicio y no estoy diciendo nada más los servicios populares, ningún servicio de internet tiene True Romance a la renta o a la venta o a lo que sea. Qué horror. Pues bueno, Fernando, gracias por darme el tiempo de estar aquí con ustedes. Me da gusto que hubiéramos decidido platicar de esta película justamente porque yo la vi muchísimo antes de saber quién era Tarantino. En los episodios anteriores hablamos sobre Natural Born Killers, hablamos sobre Tarantino mismo y yo les conté cómo mi primer película de Tarantino fue Pulp Fiction y toda esa historia, pero yo ya había visto True Romance. Mi papá la compró en VHS hace décadas y creo que un poco fue porque en español la película se llamó, al menos en territorio mexicano, La Fuga, que es muy parecido al de La Huida, una cinta de Sam Peckinpah de 1972. True Romance también me resultaba atractiva porque el estelar era Christian Slater, actor a quien tenía muy presente por la película The Name of the Rose de Jean-Jacques Hano, que se había estrenado en 1986. Entonces decíamos, ay, mira, es el del nombre de la rosa y por eso nos llamó la atención. Bueno, pues la cosa es que cuando yo vi esta película, yo no sabía quién era Tarantino, no había visto ninguna de sus películas, ni mucho menos entendía yo todo lo que representaba esta película para él. Si bien siempre me pareció divertida y emocionante, con el tiempo fui dándole valor a muchos detalles que escapaban a mi atención, en particular el estilo visual del director Tony Scott, de quien hemos hablado ya en estos micrófonos. Este es un Scott, me parece que hablamos de Domino. Este es un Scott que ya había estrenado The Hunger. Ah, también The Hunger, también ya la abordamos. En 1983, él ya había estrenado Top Gun en 1986, Beverly Hills Cop 2 en 1987, Days of Thunder en 1990, The Last Boy Scout en 1991, y todas ellas fueron un éxito que le granjearon la fama como director de cine de acción. Lo separaron inmediatamente de su hermano, que porque Ridley Scott estaba más como en
en un diagrama de Venn de directores que dirigen ciencia ficción, cine de arte y cine de acción. Bueno, pues Tony Scott era puro cine de acción y y pues él es un director frenético, bueno, era un director frenético que inspiraba con su energía al dirigir y que sabía tomar lo mejor de sus actores para que una historia en apariencia sencilla lograra resultar interesante los 100 o 120 minutos que durara. Y no estoy diciendo que True Romance sea una película sencilla, solo estoy diciendo, perdón, que tomó historias muy simples y las convirtió en cosas muy interesantes. El reparto de True Romance es un ensamble de estrellas o futuras estrellas que el director sabe explotar con maestría. Tenemos, como ya lo dije, a Christian Slater en el protagónico, a Patricia Arquette, que además participaría después en el futuro proyecto de Pulp Fiction con Tarantino en 1994, y que es una actriz que yo tuve la oportunidad de conocer en persona porque yo fui extra en una película que ella filmó en mi natal Jalapa, allá en los 90, que probablemente es más o menos esta época. Por cierto, película que ya pude ver y en la que no salgo, cortaron mi escena, los desgraciados. Dennis Hopper, el legendario actor de Easy Rider, de Apocalypse Now y de Blue Velvet. Val Kilmer, por cierto, no se pierdan el episodio de Personalidades que estrenamos el 15 de mayo sobre este legendario actor. Gary Oldman, que ya lo mencionó Fernando, y que ya había hecho Drácula. Tampoco se olviden de ver el episodio de Personalidades de Francis Ford Coppola. Christopher Walken, del que no hay necesidad de decir nada porque es un actor incomparable, para este entonces ya había hecho La Zona Muerta y otras tantas. Y también debemos mencionar que esta es una de las primeras apariciones de Brad Pitt y por cierto que su personaje en esta película está conectado con el Inglourious Basterds de Tarantino, estrenada en 2009. Se supone que es el bisnieto o tataranieto de Aldo Rain, pero eso es algo trivial, solo me gustaba como una nota al pie. True Romance es una película del género crimen con un gancho romántico en ella que la hace especial. Al mismo tiempo que desarrolla el tropo del chico conoce chica, vemos una historia de robo haciendo el cruce de géneros muy interesantes. Por un lado, el cliché del muchacho solitario que se enamora de las prostitutas y decide quijotescamente sacarla de la chamba y hacerla mujer de bien, que en los 90 era considerado galantería y no machismo tóxico. Es tan común que al cualquiera le puede resultar familiar. Piensen en Mujer Bonita, Richard Gere y ¿cómo se llama esta mujer? Bueno, ella, se me olvidó, perdón. Pero bueno, esta historia se sale de la pista, True Romance, y nos sorprende cuando el acto de galantería se acaba convirtiendo en un ladrón que roba ladrón. Y ahora la cinta toma elementos del cine negro y de mafiosos y todo se sale de control, sí, pero de manera controlada, irónicamente. No lo digo como una crítica. Esta parte de la película ya me trae elementos de cara cortada y yo quiero decir cara cortada versión 1932 de Howard Hawks, más que la de Palma de 1983. Hay una secuencia por ahí súper tarantinesca donde el policía está dando datos de trivia sobre los sicilianos que se me hace como muy de cine gángster de los años 30. True Romance tiene algunos elementos narrativos que la emparentan con Natural Born Killers. Se nota que fueron escritas en épocas similares y ya Fernando nos platicó en Natural Born Killers, en el episodio de NBK, pues esos puentes que tienen, perdón, esos puentes, vasos comunicantes era la palabra que buscaba. El elemento de Bonnie Clyde, por ejemplo, está ahí, pero en el caso de NBK son dos criminales irredentos y en True Romance son dos víctimas de las circunstancias. Pero el tema del amor lo puede todo está ahí. Al final, las dos historias nos hablan de un chico y una chica que son el uno para el otro, aun si en la segunda la relación es mucho más tóxica.
Pero bueno, Fernando, esto es cuanto tengo que decir por el momento. Te devuelvo el micrófono esperando pues tener más información, más insights sobre esta película de Tony Scott. Muchas gracias, Paquito. Sí, la verdad es que es impresionante el reparto lleno de estrellas y que además a cada uno le da su escena. Tony Scott y Tarantino les dan su... Me parece interesantísimo cómo Dennis Hopper tiene la escena de Dennis Hopper. Christopher Walken tiene la escena de Christopher Walken, que resulta ser la misma en este caso, pero ambos se lucen. Primero se luce Dennis Hopper, después se luce este, este, Christopher Walken. Después vemos la escena en la que se luce este se me olvida se me olvidó el nombre de Tony Soprano, este, este personaje que lo hace de un sicario que llega a matar a Christian Slater y se da cuenta que no está él en el hotel, pero está Alabama, y la tortura psicológicamente y la tortura físicamente y se dispone a matarla. Y es toda una set piece en la que James Gandolfini, perdón, se me olvidó el nombre, en la que James Gandolfini se luce con su actuación. O sea, es impresionante un monólogo que se echa y esta violencia física que estalla entre él y Patricia Arquette y esta escena que es brutal, es violenta. Eh, Cada personaje me gusta mucho como estas set pieces que maneja Tarantino en su guión y que las lleva impecablemente Tony Scott a la pantalla. También, como bien dices, Val Kilmer, que simplemente hace un personajito que es Elvis Presley en la imaginación de Clarence Worley. Brad Pitt, que como bien dices, también es un chavo, era un Brad Pitt muy joven, que es de sus primeras apariciones, y yo no sabía que tenía relación parental, relación familiar con Aldo Rain, con el personaje de Inglourious Basterds. Yo no conocí esta anécdota, está simpática. También tenemos a Chris Penn, el hermano de Sean Penn, que salió en Perros de Reserva. Y como bien dices, Gary Oldman, que ya había hecho Drácula, o sea, ya era Gary Oldman, ya había hecho esta con el perfecto asesino, con Luc Besson. Entonces, tenemos toda una playa de estrellas hollywoodenses, porque pues se trata de ni más ni menos que de Tony Scott, como tú también nos dijiste, ya es el Tony Scott que ya había hecho Top Gun, Days of Thunder, The Last Boy Scout. O sea, ya era un magnate de Hollywood y decidió hacer esta película más o menos pequeña que él siempre consideró su mejor película. O sea, una película de 12.5 millones de dólares de presupuesto y que siempre, yo en algunos momentos escuché a Tony Scott decir: de todas mis películas, True Romance es mi favorita, es la que recuerdo con más cariño, porque, porque se nota que la hizo con mucho cariño. Y eh, pues yo quiero comentar que a mí se me olvidó que ya habíamos hablado de Domino. Entonces, eso quiere decir que en este podcast hemos hablado de 4 películas de Tony Scott: The Hunger, The Lost Boys. No, perdón, esa es de Joel Schumacher. No, perdón, The Hunger. Son 3 películas: Domino, The Hunger, y esta sería la tercera, True Romance. Que ya hemos hablado de este magnífico cineasta que no siempre le atinaba. Yo quisiera dedicar el tiempo que me resta para platicar sobre la carrera de Tony Scott, porque era un cineasta que no siempre hacía joyas, no siempre, sus películas no siempre eran clásicos palomeros.
pero siempre tenía algo interesante. Por ejemplo, está la película de Crimson Tide, esta película de un submarino, también producida por Jerry Bruckheimer, su productor de cabecera, otro magnate de Hollywood, con Denzel Washington y Gene Hackman, y que sin ser uno de los clásicos de Tony Scott, me parece que es una película muy cumplidora, muy palomera cumplidora. También está The Fan con Robert De Niro, que también es una película más o menos pequeña, aunque no tan pequeña como True Romance. Esta costó $42 millones, pero no es una superproducción, con Robert De Niro y Wesley Snipes, en la que De Niro interpreta a un villano, un antagonista muy parecido, o que me recuerda al Cabo de Miedo, a la película de Cape Fear, porque es un psicópata, es un fanático de un jugador de béisbol que es un psicópata, y que lo atormenta, que lo tortura, que lo persigue, que lo acosa. Y se me hace que De Niro está excelente en esa película, y no es tampoco es un clásico, pero se me hace un thriller muy sólido de parte de Tony Scott. También está Enemy of the State con Will Smith, y con Jim Hackman, que también, sin ser un gran peliculón, es un excelente thriller de espionaje. Es una película que no te suelta, te tiene en tensión todo el tiempo. También está Spy Game, que es otro thriller de espionaje con Brad Pitt y con Robert Redford. Esa yo sí recuerdo haberla visto en el cine, que tampoco es un clásico, pero que es una película que le sobra oficio, le sobra factura, le sobra esas grandes características que tenía Tony Scott para mantener al espectador atento a la pantalla. Y por supuesto, dos de mis favoritas, que son Man on Fire y Domino, que las estrenó una tras otra en el 2004 y en el 2005, en las cuales hace gala de un estilo visual y auditivo muy similar al de Oliver Stone. Y justo lo mencionó Paquito en el capítulo pasado, en el capítulo de Asesinos por Naturaleza, que Tony Scott también llegaría a hacer películas de más de 3,000 cortes, y creo que se parecen mucho los estilos. Sobre todo, sí, sobre todo en Domino, porque Domino es una película que también hace como una burla, una crítica a los medios de comunicación. Entonces también usa formato de video, también tiene un montaje vertiginoso que parece que nos hace como alusión a mucho a lo que es el vértigo de los medios de comunicación que nunca paran, y creo que en Domino lo manejó excelentemente Tony Scott. Y Man on Fire, que es una de mis favoritas personales, porque pienso que está impecablemente filmada. Creo que el personaje principal de Denzel Washington, creo que Tony Scott logra hacernos sentir una gran empatía con él, por haber sido un asesino, literalmente un asesino a sueldo, por parte del gobierno estadounidense, que se redime, salvando a una niña inocente. Entonces, en México, en la Ciudad de México, me parece que el estilo, el drama, el suspenso, la acción que te maneja Tony Scott en esa película es muy peculiar, muy particular y muy logrado. Después hizo dos películas, o tres películas, digamos. Tony Scott se despidió con tres películas que, pues, la verdad no están tan logradas, que son Deja Vu, una super mega producción también con Jerry Bruckheimer, de ciencia ficción y acción, también con Denzel Washington. The Taking of Pelham 1, 2, 3, que es un remake de una película de los años 70, que a mí me parece una buena película. El remake no me parece tan bueno. También sale Denzel Washington, me pareció hay más o menos. Sale James Gandolfini, fue una de las últimas películas de James Gandolfini, en paz descanse.
Me parece una película más o menos. Y la última que hizo, también con Denzel Washington, en el 2010, Unstoppable. Esta película de un tren o de un metro, más bien unos vagones del metro que se van a descarrilar, muy en el estilo de Speed. Y esa película sí me parece más lograda. Me parece que es un tour de force, como dicen, una película vertiginosa que está filmada en un tren, en un tren del metro, y que es impresionante el despliegue visual que hace Tony Scott de filmar con cámaras encima del tren, pero también con cámaras desde afuera del tren, cámaras en movimiento, cámaras desde el aire, desde helicópteros. Y a pesar de que es un montaje vertiginoso, creo yo que logra mantener la atención del público. Entonces, quiero decir que yo quería hacer este recuento porque Tony Scott, en paz descanse, creo que fue un gran director. Y True Romance, que Tarantino ha dicho que es una de sus películas favoritas de la época, de los comienzos de los 90, y que Tony Scott decía que era su mejor película, pues me parece que como dicen en inglés, un testamento o una evidencia muy clara de este talento tan grande que tenía Tony Scott. Era un fuera de serie, y junto con Jerry Bruckheimer, que no participó en True Romance, pero sí en otras películas, pues hicieron una mancuerna hollywoodense que para mi gusto dejó huella en la historia de Hollywood. Entonces, pues le paso el micrófono a Paquito para su segunda participación. Gracias, Fernando. Híjole, me la dejaste bien difícil. Yo pienso que si me dan tiempo de prepararme, podríamos hacer un episodio de personalidades de Tony Scott fácil. Sin embargo, yo he visto muy pocas películas de él. Sí he visto la mayoría, pero no todas. Y yo pienso que por lo menos hay dos o tres que no he visto y que debería de echarme antes de aventarme ese episodio. Él fue un gran director de cine comercial. Él nunca tuvo la intención de hacer un cine que, digamos, para un público más meta. Siempre fue del gran público, y creo que True Romance es un gran ejemplo de un director que sabía entender su guión y que sabía trabajarlo. La prueba está en que Tarantino no está enojado con la adaptación de True Romance, como si lo está con Oliver Stone, pero de eso ya platicamos. La adaptación de True Romance fue muy fiel a la lectura del guión, porque Tony Scott era ese tipo de realizador. Sí hacía algunas modificaciones, pero mayoritariamente era respetuoso de la obra escrita, porque él sabía que no era guionista, que él era realizador, y eso era lo que le interesaba. Su propuesta era visual, su propuesta era en el montaje y en el trabajo con los actores. Personalmente, True Romance tiene para mí un lugar especial, justamente porque combina un guión muy nerdo con un director que es muy pues vamos a decir lo contrario a Nerdo, ¿no? Que es muy popular, que es muy de grandes masas. El personaje principal de True Romance es sumamente atípico, como ya nos lo mencionó Fernando, pues es un alter ego de Tarantino, es una persona que le prefiere el cine que el sexo, y eso es algo pues muy particular, muy peculiar. Es una persona tan clavada con su hobby, que le toma todo su tiempo y toda su existencia. Cuando él encuentra a esta chica en el cine, se enamora de ella, pero no es una atracción solamente física, sino que es una atracción emocional que se da porque es la chica que sí acepta ir al cine a ver esta programa de Sony Chiva. Entonces, eso es importante porque no es un personaje
de romance que suela tener, sobre todo en los noventas, justicia. Después en los años 2000, cuando ser nerd se puso de moda, especialmente después de series como Big Bang Theory, después de ese tipo de eventos que trajeron y que pusieron de moda el ser nerd, pues ya no se nos hace tan extraño, ¿no? Leonard Penny, Sheldon y Amy, relaciones de gente que tiene sus peculiaridades nerdas y que tienen éxito romántico, es algo que se nos hace más normal, pero en los años 90 eso nunca pasaba. Hay una serie de películas que se llaman La venganza de los nerds que tratan sobre eso. Y el papel generalmente o la idea del nerdo era que incluso si llegaba a haber alguna persona interesada en él, era otra nerd o el nerdo no la pelaba. Esos eran los tropos. Y en este caso el nerdo, pues es un nerdo guapo y es un nerdo galán que lo único que está esperando es encontrar su media naranja. Curiosamente, la chica lo conoce, pues porque fue contratada, no llega por gusto propio, pero sí se enamora de él y este enamoramiento viene justamente pues de la sensibilidad que puede tener una persona con estas características. Entonces yo creo que esos son los elementos importantes de la película True Romance y que no son valorados, por lo menos no es muy común que veamos que nos valoren. Y pues ya no digamos más sobre los detalles sobre los detalles pequeños de la película, porque pues realmente es redondar en lo mismo que ya hemos platicado muchas veces, solamente que pues es una película muy difícil de conseguir. Yo no la pude conseguir en ningún sistema, ni siquiera usando VPNs ni nada. Yo no sé en dónde está, no sé qué compañía posee los derechos de autor. Yo tengo el DVD perdido por algún lugar, pero hasta ahí. Es un poco triste ver que estas películas se están yendo a los media. Es un problema muy real que estamos viviendo en este siglo, el de los medios perdidos. Recuerden que hay películas que sí se perdieron para siempre, eh, y hace no tanto, y bueno, pues tenemos los medios para preservarlas, solo no tenemos la voluntad. Y eso es algo que se me hace muy triste. Bueno, Fernando, yo te agradezco muchísimo el tiempo que has invertido y el tiempo que has pasado conmigo este día. Yo quiero dedicar este programa, como siempre, a mis sospechosos comunes y a mi hijito Mario, que además lo tengo aquí. Si han escuchado en algún momento su voz, es porque está aquí junto a mí. Y por supuesto, pues agradecerle a Abraham González, que nos contesta. Perdón, nos comenta constante. Ay, Dios mío, perdónenme. Ya saben que mis bostezos son traicioneros. Abraham González, que nos comenta constantemente en YouTube, a mi papá también, a Cuauhtémoc Rodríguez, que nos hace unas observaciones que valoramos mucho. eh, eh, a Omar López, que es el like más rápido del oeste, porque siempre es el primero que nos pone like en Facebook. Ojalá nos comentara porque él tiene buenas opiniones y siempre me interesa me interesaría escuchar qué opina de lo que decimos. También queremos agradecerle a Briseidi Torres, es su familia muy bonita. Yo no sé si sigue escuchándonos, de repente nos pone ahí un like y pues yo quiero que sepa que la valoramos mucho también. A Fernando Rivero, a Carolina González Palazuelos, que es nuestra productora ejecutiva y sin cuyo trabajo, quién sabe si esto pudiera ser posible. Y bueno, pues hasta aquí dejo yo mis comentarios. Les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado y nos vemos pronto. Te devuelvo el micrófono, Fernando. Muchas gracias, Paquito. Yo nada más quiero, pues, recalcar lo mismo. Bueno, quiero hacer dos comentarios. Uno, recalcar lo que tú nos mencionas, o sea, no se consigue True Romance en México.
en plataforma no se puede ver, lo cual es triste. Estoy checando en Amazon.com en inglés, en la versión de Estados Unidos, la puede uno rentar o comprar en HD. Para verla en video, en la casa, es decir, no en formato físico, sino digital, la puede uno comprar o rentar, pero si está uno en México, no se puede. Y ese es el caso con infinidad de películas. Y el hecho de que esté para la venta o la renta no quita que la película se haya convertido en eso que Paquito nos mencionó, que es Lost Media. O sea, porque ¿quién va a comprar True Romance digital? Pues solo alguien como nosotros que la quiere ver, que tiene nostalgia por la película o que le gustó especialmente, que la tenemos por ahí en un DVD, como Paquito que la tiene por ahí, pero pues tampoco está tan fácil de encontrar los DVDs que están guardados. Entonces sí es una pena ver cómo tantas películas no son preservadas, simplemente por ahí ya desaparecen de la red. Incluso, pues ya que estamos quejándonos de esto, pues yo mencionaría películas de Kubrick que fueron financiadas y distribuidas por Warner Brothers y que no las encuentra uno en Max, siendo que Max le pertenece a Warner. Son las películas de casa, como películas de Kubrick que van y vienen como Ojos Bien Cerrados, como Barry Lyndon, como Full Metal Jacket. De repente las quitan y uno dice, ¿cómo se atreven a quitar una película de casa que no les cuesta un centavo tenerla en su plataforma eternamente? Y que pienso yo, es como si Paramount quitara las películas del Padrino. Es obvio que nunca lo van a hacer en Paramount Plus, nunca van a quitar el Padrino. Entonces, ¿por qué Max quita películas de Kubrick que son de Warner? Eso, o sea, se me hace que eso es como ya un ejemplo de los más extremos, de cómo hay realmente poco respeto por preservar y por poner al alcance del público películas clásicas. Ese es mi punto. Hay muy poca intención por parte de las plataformas de que la gente vea True Romance porque pues piensa que no tiene caso, ¿no? Aquí en México, en Latinoamérica. Eso era lo que yo quería comentar. Y bueno, también mandarle un abrazo a nuestra productora ejecutiva, Carolina González, que es la que nos permite tomarnos este tiempo para hacer el podcast, y a su hijo Mario Humberto, por supuesto. Y un agradecimiento a Paquito también por todo el tiempo que le dedica a este podcast. Y por supuesto, más que nada, un agradecimiento infinito a ustedes que nos están escuchando parlotear sobre películas nuevas, viejas, series de tele basadas en películas o que se derivan de películas, etcétera. Un agradecimiento profundo. Yo con esto me despido. Soy Fernando C. Fink y nos vemos a la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Cefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!